Lidia Leano y bueno, yo quiero guaraní y eso me sale en castellano. Quiero empezar con una poesía que describe un poco una sensación de dolor con el tema del 12 de octubre. 12 de octubre, Nico, oye, Perú, Picare Pucú, Picare Bahí, Picare Ñaña, Picare Pojí, Picare Jaciba, Picare Opativa, Endiveo Berúa, Sarambiguazú, Illapiraniva, Oicutumbo Boba, Oyocambo Omopeva, Oyubiu Yucaba, Ipuicuereco, Abello Berú, Tecobé Boique, Tecobé Así, Tecobé Maná, Tecobé Manó, Tecobé Bogué, Niacua Temo, Niacua Monda, Niacua Quietu, Niacua Quita, Ñane Ticomo, Ñane Bojasí, Ñande Apoí, Ñane Momema, Nequina Opa, Picare Fuku, Picare Bahí, Picare Ñaña, Picare Pojí, Picare Asiva, Ñande Apoiva, Vamos Monetiva, Ñande Ipucuepe. 12 de octubre, Nico, Coaña Bebé, Picare Meme, Baende Bahía, Ipicue Maná, Upepe Ñoy, Teco Acieta, Yeyahei, Ñemosé, Mondagua Suete, Tuieta Siri, Tasen Yatepo, Pocuá Japicua, Ñaña Pititutu, Yeyucaguazú, Tireniopa Iba, Ateco Bowe, Ayepa Ibaí, Ayepa Jasú, Ayepa Iquita, Picare Pucú, Ipicue Hundiva, Ipicue Reco, Najesa Cabello, Daicuarativei, Anda Porivei, Picare Pucú, Iñiquito Teva, Oñubambete, Ipicue Maimape, Guaraquino Sen, Coquimo Miri, Dajiga Puei, Baracá Tacuá, Cahuija Huino, Opa Ñemboje, Opa Yeroquí, Opiquini, Tupá Ñanderú, Mamón Porime, Baérico Peisa, Pitaguate ya, Oñembojorí, Neñemoniarere, Tupá Ñanderú, Mamón Porime, Tenapa Pitaguá, Derejea Veí, Oñemombae, Andere ya y Pohuipe. Pai que te diaepe, a ese mine mañana, va Isa Bacuaratri, pero el tatu ya presente. Y virtud tan de Joica Yumi, Huira Mimi Pura Heida, Pisa con Bojorí, a Ibotio Paisaguá, Tombo Yeguá, Dereza. Ahora Piajongo y Poná, Daiponi Boyoyajá, a Emañao y Bate, y Vaga y Momonao, Enque Ahuille, Reco Belle, Reco Ara. Taneco Eponente, Epai que te dia Epe, Ha Eñañoa Pucahuipe, de Roga Guama y Mabepe, Arapiajú Ponente, Eguero Aupa Bendi, de Roga Tajenenge, con un jamón de Jubi, with agua Pica de Sangui, Eiko que Picaroripe, Ha Akoi que Momaitei, Mahima Bende Rapisape, Aniete que Repuna, Toba Sila Caiwe Mire, un mija donai Ponai, Dereco Bembo Pofrita, Upeare que Akoi, Dereco Bete Potri, Pucaja Kireni, Upei Seitere Japono, Ne Anga esa cabeta, o mi hija o Yeyebeta. Taneco Emporaite, Epai que te dia Epe, Handere Koharu Pieguatao, Ei Popujio Pababepe, Ane Corazón Ruitewi, Ye Epona Enoje, Ha Equavo e Koharubi, Ha Oimeno Cohe, Pui Aracinda Hoi, Epai Bocoa Co Arape, Eñe Ha A Embowe, Pemba Enemenge Coiva, Embojorí Neñe A, Embopiajú Nereco, Epai que te dia Epe, Ha Me Ahuille, Rei Coelle Reco Ara, Ha Taneco Emponente.
¿quién dijo que la vida es fácil? En verdad, la vida no es fácil. La vida nunca fue ni es fácil. Por eso hay que saber vivirla, pues nacemos para vivir y ser felices. Siempre tenemos dificultades que vencer, tristezas y dolores que superar. Y es en esos momentos cuando se pone a prueba nuestro carácter, así como la fe en nosotros mismos y en nuestra fuerza interior. Esa fuerza existe y es poderosa. La descubrimos y nos empoderamos de ella cuando cada día vencemos los problemas de la vida. Y esa fuerza se hace más intensa cuanto más veces vencemos. Sin duda, cada victoria nos da derecho a más momentos de felicidad. Todos podemos vencer, todos debemos vencer. Quien quiere, puede. El límite es nuestra voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Cuando todo está peor, más debemos insistir. De eso se trata la vida, de perder algunas veces y de ganar todas las que podamos. Te invito a despertar con una sonrisa y al levantarnos decir, venceré, y entender que cada nuevo día es también una nueva oportunidad. Ayer ya pasó y mañana es un misterio. La vida es hoy, es ahora. Valoremos más nuestros éxitos y restémosle fuerza a las derrotas. Hay veces damos 3 pasos adelante y luego uno atrás. No somos perfectos, ni imperfectos, somos perfectibles. Insisto, la fuerza está en nosotros. Sumémosle esperanza, optimismo, mente positiva y la fe en Dios, y no habrá problema que aguante. La vida es hermosa, cada día vale la pena. Compartamos nuestro amor, nuestra ayuda y una sonrisa con nuestra familia, con los amigos, con quienes nos necesitan. Todo lo que damos vuelve y nos fortalece, todo. Que la victoria y el éxito sean nuestros y que todos tengamos siempre amado a Él. Y yo veía al tercer día más o menos me sentí 2 días y medio y si me preguntan qué pasó y qué hice, qué dije, y escuchaba así murmullos, los médicos, látigos, esto, lo otro. Y en mi caso y en el caso de mi señora, bueno, estamos acá con ustedes hoy. Pero lastimosamente tuve el caso de un hermano mío que el año pasado falleció, un hermano menor. Son circunstancias, yo hasta ahora no entiendo, ¿verdad? Pero fue una hijita de menos de 1 año a la que ya no tuvo tiempo de conocer. Él se había cuidado más que ninguno, ivermectina, ahora tomado por muchos. Usaba tapabocas, ponía 4 o 5 designados. Se fue. Y le veía allá a los médicos. Y se fue recordando ese tiempo. Son días cruciales donde la duda y el miedo nos han atrapado. Y en cualquier momento, con una sospecha, salimos corriendo hacia algún hospital, buscando sanar a aquel ser querido que siente dolor. Y allí emergen ellos en primera línea, caídos del cielo. Son ángeles blancos con formas humanas, mujeres y hombres vestidos de blanco. Son padres y madres, hijos bendecidos. Nos inspiran paz, infunden amor. Y con voz segura ya nos tranquilizan. Doctores capaces, enfermeras guapas, obstetras celosas de todas las vidas. Sus mágicas manos son manos de Dios que asisten y salvan sin mirar a quién, aún arriesgando a su propio ser. Con pasos seguros por el hospital, sin cesar recorren y el dolor mitigan. Hoy al Paraguay le toca vivir difíciles días. Un virus maldito ataca a sus hijos sin contemplación. Entramos en crisis, la guerra empezó y sin darnos cuenta
En primera línea, allí estaban ellos, vestidos de blanco, siempre solidarios, prestos a ayudar. Hermano querido, si los ves pasar, solo diles gracias. Son ángeles blancos con formas humanas. Sus mágicas manos son manos de Dios.